Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste en que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Instituto Bíblico Camino de Luz al aire. Sean todos bienvenidos. Estamos hablando acerca, o la temática o el tema que estamos llevando a cabo es acerca de las doctrinas fundamentales y las doctrinas generales del cristianismo o de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que esté atento a todo lo que vamos a estar enseñando, a todo lo que vamos a estar hablando. Así que tiene que tener, ya usted sabe, como alumno, como estudiante, como discípulo, tiene que tener lo primordial, hermano Kevin, un lápiz, una libreta, apunte. No le deje todo a la mente porque muchas veces se nos olvida. Así que, amado hermano, amada hermana, vamos a concentrarnos porque vamos a dar ya inicio a este programa que estará lleno de mucha bendición. Así que, hermano Kevin, este es el tema el cual vamos a estar abordando acerca de la doctrina general y la doctrina fundamental. Obviamente vamos a estar hablando acerca un poco de lo que estuvimos hablando la clase anterior. Así es, y bueno, para gloria del Señor, la clase anterior, para los hermanos que nos están viendo y que no pudieron estar en la clase del martes pasado, recordamos que estuvimos hablando de una forma general cuál era el significado de doctrina, cuál era su importancia y cuáles eran los riesgos al no tener la doctrina bíblica en la iglesia. Y iniciando, se estuvo hablando acerca de la definición de doctrina y a manera resumida decíamos que la doctrina es la verdad establecida por medio de los apóstoles y los profetas, que las cuales fueron inspirados y fueron escritos e inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, en unas palabras más resumidas, la doctrina lo que significa es todo aquello que enseñamos y todo aquello que creemos. Eso es la doctrina, es todo aquello que nosotros enseñamos y todo aquello en lo que nosotros creemos. Quisiera citar unas frases de algunos teólogos importantes que hablan acerca de la doctrina que me gustaron mucho. Una de ellas es de un teólogo de apellido Parker que decía lo siguiente: no hay salud espiritual sin conocimiento espiritual. No hay salud espiritual sin conocimiento espiritual. Es decir, no podemos crecer si no hay estudio y no hay conocimiento de la doctrina. Y hay que aclarar algo, y es que la doctrina o el conocimiento de la doctrina, el propósito de ella no es volvernos más intelectual, no es tener un mejor léxico o un mejor lenguaje, no. Aunque al estudiar doctrina y al estudiar Biblia quizás nos beneficie en esas áreas, el principal propósito de la doctrina es eso, es poder crecer espiritualmente. Y sin doctrina eso no se va a poder lograr. Otro predicador bastante conocido que se llama Martin Lloyd-Jones, él decía: los males en la iglesia se deben al distanciamiento de la doctrina. Es decir, todos los males que hay en una iglesia, generalmente cuando hablo de una iglesia me refiero de forma personal al mismo tiempo, y se hace referencia a eso. O sea, todos los males que hay una persona en su crecimiento espiritual se debe, ¿por qué? Porque no estudia doctrina, porque no conoce al Señor, porque no estudia lo que es la doctrina del Señor, que es la que nos ayuda y la que nos instruye y nos dice cómo seguir adelante. Es cierto, y con eso voy a concluir un poco lo que he estado hablando hasta este momento. Es cierto que Dios nos dio su palabra para salvarnos. Eso es cierto, Dios nos dio su palabra para salvarnos. Pero también Dios nos dio su palabra para sostenernos. Y quisiera que lo tuviera bastante presente esa frase. Dios nos dio su palabra para salvarnos,
pero también para sostenernos. Entonces es importante que la atesoremos en nuestro corazón, que la escudriñemos y la estudiemos, porque sin ella nosotros no nos vamos a poder sostener y no vamos a poder mantener nuestras responsabilidades como creyentes. Y para concluir este resumen o esta reflexión de lo que se habló anteriormente, yo quisiera dar 2 puntos o 2 cosas o 2 consecuencias que crecen en la vida de una persona creyente si no estudia la Biblia, si no estudia la doctrina bíblica del Señor. Y una de las consecuencias por no estudiar doctrina bíblica es que crece en inmadurez espiritual, y eso lo podemos ver en el libro de 1 Corintios, cuando Pablo le habla a los corintios y Pablo les dice: ustedes están para que enseñen a otros. Y me sorprendo porque todavía están para que yo les siga enseñando, y ahí es donde habla el tema de la leche espiritual, que en vez de estar recibiendo alimento más sólido, todavía necesitan leche espiritual. En pocas palabras, Pablo les está diciendo: ustedes son unos inmaduros. Eso era lo que Pablo le estaba diciendo a los corintios. Y cuando Pablo le dice eso a los corintios, lo que les está queriendo decir es: miren, ustedes por no estudiar doctrina, por no perseverar en la doctrina del Señor, nuestro Señor Jesucristo, ustedes no han crecido espiritualmente. Y esa es una de las consecuencias. Si no estudiamos doctrina, una de las consecuencias es que no vamos a poder crecer espiritualmente. Vamos a ser unos inmaduros de forma espiritual, no importando los años que tengamos, incluso de estar sirviendo. Y otra consecuencia, y con esta termino, es que cuando no estudiamos doctrina bíblica, entonces empezamos a basarnos, o nuestras decisiones se empiezan a basar en la experiencia. Y quiero dejar algo claro aquí: no es malo usar la experiencia para mejorar o para crecer o para ir avanzando, pero aquí el punto es que cuando yo no estudio la doctrina bíblica, ¿qué va a pasar? Que yo voy a acomodar lo que dice la Biblia a lo que yo experimento o a las experiencias que yo tengo, y bíblicamente debe ser todo lo contrario. Debe ser que todas las experiencias que nosotros vivamos deben de adaptarse a lo que dice la Biblia. Y cuando no se estudia doctrina, pasa todo lo contrario. Las personas empiezan a tomar la Biblia y ajustarlas a sus experiencias, y eso no es bíblico. Lo que nosotros debemos hacer es estudiar la palabra del Señor. Y cuando estudiemos la palabra de Dios, tenemos que usar nuestras experiencias, revisarlas a la luz de la palabra, y ellas son las que se deben acoplar a lo que está en la palabra del Señor. Amén, así es, hermano Kevin, para añadir un poco acerca de lo que vienes diciendo, de lo que en la clase anterior estuvimos hablando, de la importancia de la doctrina y sus consecuencias al no conocerlas como tal. Trae peligro para el creyente, hermano Kevin, porque muchas veces se concibe un cristianismo, o muchas veces se concibe una vida evangélica en la práctica sin un conocimiento pleno de la doctrina. Y cuando estas cosas ocurren, obviamente pasa lo que tú estás diciendo: flaqueamos al no conocer como tal la doctrina. Podemos basarnos en la experiencia, y obviamente cualquier viento de doctrina, como lo dice el apóstol Pablo en los Efesios, dice que como niños fluctuantes, para que ya no seamos niños fluctuantes. Por eso es muy fundamental conocer la doctrina, hermanos. Pero vamos a darle paso, hermano Kevin, acerca de qué es doctrina fundamental y qué es la doctrina general. Esto le tiene que quedar bien claro a usted, hermano, que nos está viendo, que nos está escuchando, usted que es estudiante del instituto, qué es doctrina fundamental y qué es doctrina general. Hoy va a aprender a diferenciarlas, a conocerlas, obviamente, y lo más importante, en la práctica. Entonces podemos decir por definición de qué es doctrina fundamental: es que la doctrina o enseñanza fundamental del cristianismo consiste en las verdades que son columna vertebral de todo el cuerpo de doctrina. Voy a repetir esta frase: la doctrina o enseñanza fundamental del cristianismo consiste en las verdades que son columna vertebral de todo el cuerpo de doctrina que compone el cristianismo. Que quiere decir que son las bases del edificio. Todo lo que nosotros hoy somos,
todo lo que nosotros podemos ser en el Señor, o todo lo que nosotros practicamos, hermano Kevin, la forma de nosotros orar, la forma de cómo predicamos, de cómo enseñamos, de cómo nos conducimos en la vida, todo eso está fundamentado en algo, en la palabra de Dios, o sea, en la doctrina. La doctrina viene a ser la base que sostiene la vida cristiana. Por ende, es de mucha importancia. Imagínese una casa sin un cimiento, o imagínese un edificio sin un cimiento. Obviamente se va a caer toda la construcción. Y si una vida cristiana no tiene un fundamento doctrinal bien conocido, bien concertado, va a caer, va a flaquear. Por eso es muy fundamental, aleluya, conocer la doctrina. Ahora, otra cosa, hermano Kevin, la doctrina fundamental es invariable en el tiempo, ella no cambia. La doctrina fundamental, las doctrinas del cristianismo no cambian, no hay nada que lo pueda hacer inconsistente, por decirlo así, en algún tiempo determinado de la historia. No, ella siempre ha estado. Desde que los apóstoles predican, hermano Kevin, desde ese momento la iglesia se ha mantenido en la doctrina y tendrá que mantenerse, porque es la única forma de dar testimonio de una vida eficaz aquí en la tierra. Así es, importante eso que usted acaba de decir, porque realmente a veces han surgido personas que preguntan, y de pronto usted ha sido una de ellas, en mi caso yo también en ocasiones lo hacía, y a veces nos preguntan, pero ¿por qué dentro de las iglesias cristianas trinitarias, como le llamamos muy comúnmente, por qué hay diferentes iglesias, o por qué una piensa así de esta forma y otra piensa así de esta forma? ¿Por qué estos piensan así de la ropa? Porque estos piensan así incluso de la ropa? Porque estos piensan así, no sé, en la forma de realizar el servicio? Porque estos piensan así en su forma de adorar a Dios, en el tipo de música que escucha? Obviamente todo dentro de los parámetros cristianos, obviamente. Y la gente empieza a decir, no, es que hay división dentro de la iglesia, pero es que realmente primero nosotros tenemos que analizar cuáles son esas doctrinas fundamentales y cuáles son las doctrinas generales, y nos vamos a dar cuenta que en las doctrinas fundamentales todas las iglesias, aunque tengan una forma diferente de ver muchos de estos aspectos, hay una unidad en las doctrinas fundamentales. Amén. Porque todo esto que les mencioné anteriormente, de la ropa, de la música, del tipo de música, el género, todo esto y otros puntos que ahora vamos a tocar un poco más doctrinales, por así decirlo. Todos estos puntos son doctrinas, y hay que estudiar doctrina para saber qué decisión tomar en esas áreas. Pero realmente no son doctrinas fundamentales, sino que son doctrinas generales. Pero nosotros como iglesia sí estamos unidos en las doctrinas fundamentales, que es en la que vamos a hablarles en estas tres clases, Dios mediante. Y un ejemplo de una doctrina general que se ve mucho, que hay muchas diferencias, puede ser en la escatología. Usted puede hablar con un hermano y usted se puede dar cuenta que hay hermanos que no creen en el milenio, o hay hermanos que creen que la iglesia va a estar en los 3 años y medio de la tribulación, y es en los otros 3 años y medio que la iglesia va a subir o va a ascender a la boda del Cordero. Hay otros hermanos que creen, y esta es la postura de nuestro ministerio, que la tribulación, o que la iglesia va a ser raptada antes de que inicie la tribulación. Entonces vemos cómo en estos puntos hay diferencias. No sé si el hermano Marlon conoce de otra diferencia que pueda haber. Sí, claro, hay muchas. Y hablando acerca de la doctrina fundamental, Kevin, podemos decir también que como ella es invariable en el tiempo, ninguno podemos tener de pronto cierta división, porque obviamente si hablamos de doctrina fundamental, una doctrina fundamental, que Cristo es Dios. Así es. Amén. Cristo es Dios. Ahí no podemos nosotros inferir, nosotros no podemos decir que Cristo no es Dios, porque si decimos que Cristo no es Dios, no vamos a ser salvos. Entonces, cuando hay diferencia, o cuando enfocamos mal una doctrina fundamental,
puede quedar en riesgo nuestra salvación. Si yo digo que el Espíritu Santo no es Dios, si el Espíritu Santo no es el Consolador, o yo pongo en duda toda su obra redentora en cuanto a la santificación, en cuanto a la reedificación, la regeneración, si yo pongo en duda esto, hermano Kevin, corro en riesgo de no ser salvo. Entonces, mire lo importante de la doctrina fundamental, y tú lo decías, excelente como tú lo decías, la doctrina fundamental es aquella que nos dice las verdades del cristianismo. Y estamos unidos. Pueden haber todas las denominaciones, bautistas, presbiterianos, hasta católicos, y nosotros decimos que Cristo es Dios, amén. Ahí no hay disparidad, no hay diferencia, pero en la doctrina general sí diferimos. Podemos diferir, podemos tener diferentes pensamientos, puede haber inconsistencia en ambos puntos, pero no vamos a ver incluidos o no vamos a emitir un juicio como por decirlo así, de que no vamos a obtener la salvación. Por ejemplo, ¿qué podemos decir en otras palabras acerca de la doctrina general? La doctrina general viene a ser la ordenanza o la interpretación que nos lleva a la práctica de dicha doctrina. Por ejemplo, hermano Kevin, el bautismo. Nosotros sabemos que el bautismo es practicado doctrinalmente en las iglesias. ¿Y cómo es el bautismo? Obviamente, donde después de cada uno de nosotros confesar nuestro pecado, hacemos el acto simbólico, nos bautizamos y listo. Pero hay iglesias que no van a una playa. Hay iglesias que tienen su bautisterio, ¿cierto? Así es. Hay iglesias que van a un río y cada una tiene su manera, su forma de interpretar ese cuerpo de doctrina. Fíjese que la doctrina no cambia, Kevin. La doctrina es el bautismo. Así es. Estamos claros ahí. Todos aceptamos el bautismo. Pero cada uno de nosotros le damos la interpretación. Unos en un río, unos en una playa y otros tienen sus propios bautisterios. Por ejemplo, la Santa Cena, Kevin. Vemos que la Santa Cena, hay algunas iglesias que administran que el vino es en un solo recipiente. Y así, hay otros que son 2 recipientes, hay otros que son 10,000 recipientes. Hay otras iglesias que celebran o llevan a cabo la Santa Cena en la noche, tomando y diciendo de que Cristo cenó con sus discípulos en la noche. Son puntos de vista diferentes. Pueden haber interpretaciones, pero esto no nos va a llevar a perder la salvación. Pero la doctrina fundamental, si hay disparidad o heterodoxia, por decirlo así, si hay 2 pensamientos diferentes, podemos estar errados y ese error nos puede llevar a una herejía. Porque si yo me paro y digo aquí que Cristo no es Dios, tú me vas a dejar de seguir, ¿cierto que sí? Así es, claro. Por eso es muy importante, amados hermanos, tener bien concertado, bien definido qué es la doctrina fundamental y qué es la doctrina general. Y yo creo, Kevin, que la división de la iglesia está más por la doctrina general que por la fundamental. Así es, y bueno, hay que tener algo claro, eso igual se va a hablar pues adelante cuando ya hablemos de la doctrina general como tal. Pero hay que tener algo claro, y es que en muchas ocasiones la iglesia empieza a crear divisiones en doctrinas fundamentales por doctrinas generales. Así es. Un ejemplo, un hermano que de pronto crea que Dios es quien escoge a las personas que se van a salvar. Amén. Pero ese hermano cree que Dios escoge sabiendo ya la decisión de las personas, como se le conoce en la teología los arminianos y los calvinistas. Y el hermano, por esa causa, el hermano vaya a crear división en la iglesia. Entonces, por esa doctrina general, ¿qué está haciendo? Está destruyendo la unidad en el cuerpo de Cristo. Y la unidad en el cuerpo de Cristo hace parte de la doctrina fundamental. Amén, así Entonces, es. por yo querer o por yo separarme por ese hermano por diferencias en doctrinas generales, ¿qué estoy haciendo? Estoy afectando las doctrinas fundamentales. Y ya allí sí estoy entrando entonces a pecar, porque estoy separando, me estoy desligando en el espíritu o en la unidad con mi hermano, como la palabra del Señor me lo manda. Y otro punto que también hay que tener claro en cuanto a este tema de la doctrina general
es que en muchas ocasiones, no voy a decir en todo, en muchas ocasiones podemos tener diferencias. Hermano Marlon puede tener una diferencia y yo otra. Claro. Van a haber ocasiones en que quizás las dos sean válidas, pero puede que hayan ocasiones en que quizás una sí es válida y la otra no lo es. Y hay que, con la sabiduría del Señor, hay que orar y enseñarle a ese hermano y que sea el Espíritu Santo quien le ilumine, porque al final es el Espíritu Santo el que le ilumina, para que ese hermano salga de ese error que tiene la doctrina general. Entonces, el hecho de que sea una doctrina general, obviamente no estoy diciendo que esa persona por ese error va a perder la salvación, pero esa doctrina, ese error en la doctrina general puede llevarlo a cometer herejías en doctrinas fundamentales. Así es. Un ejemplo bastante clásico que una vez escuché es si, por ejemplo, llegan dos heridos a una clínica. Uno va a la clínica por herida de bala cerca al corazón y otro va porque tuvo unas raspaduras en los brazos o tuvo un golpe bastante fuerte en el hombro. ¿A quién va a ser la prioridad? Pues obviamente va a ser aquel que tuvo ese disparo cerca a su corazón. Pero la persona que tuvo solamente golpes leves también se le tiene que hacer un análisis, pero obviamente no va a ser tan prioritario como el otro, pero a esa persona también se le tiene que revisar y se le tiene que analizar, porque si no se le hace la revisión, puede convertirse esa herida leve en un problema mucho más grave a futuro, y eso es lo que pasa con la doctrina general. Quizás habrán diferencias y en muchos de esos casos esas diferencias algunos van a estar equivocados, pero hay que orar y pedirle ayuda al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo elimine y lo saque de ese error, porque posiblemente más adelante eso se puede convertir en una herejía y algo que puede afectar su salvación. Vamos a entrar a una pausa, pero quiero decir algo antes de entrar a la pausa, Kevin, con este tema de la doctrina general, porque es aquí donde hay muchas disparidades, muchas diferencias que a veces son cosas que muchas veces nos hacen dividir por cuestiones superficiales. Por ejemplo, Kevin, antes, pues con anterioridad, muchos años antes, muchas personas evidenciaban una vida de santidad y una vida en el Espíritu cuando hablaba lenguas, ¿cierto? Entonces, si no hablabas lenguas, entonces no tenías el Espíritu Santo. Ahora, mi hermano Kevin, igual que yo, creemos en el don de lenguas. Creemos que ese es un don que Dios da por el Espíritu Santo, un don maravilloso. Pero resulta que hay hermanos que no tienen ese don. Bueno, yo no tengo ese don. Puedo decir que no tengo el don de hablar lenguas. Dios permita y me lo dé. Pero no puedo yo emitir un prejuicio, no puedo yo decir, no, ese hermano no tiene el Espíritu Santo porque no habla lenguas. Y es un error que tenemos, ¿cierto? Sí. Oído, estamos claros que todos aceptamos la doctrina de los dones, pero es de Dios darlos. Y nosotros no somos quienes para decir quién tiene el Espíritu y quién no. Así es muchas cosas, pero obviamente vamos a entrar a esta pausa musical y nuevamente continuaremos con este tema. Que vamos a continuar, hermano Kevin, vamos a continuar con esto acerca de las doctrinas fundamentales, que es el tema que vamos a estar abordando el día de hoy. Así es, bueno, ahora los temas que vamos a hablar ahora son temas de doctrina fundamental. Vamos a tocar algunos puntos que hacen parte de la doctrina fundamental. Son en promedio unos 35 puntos de doctrina fundamental, es decir, todos estos puntos que vamos a mencionar son doctrinas en donde todo aquel que se llame cristiano, evangélico, trinitario, todo aquel que se llame cristiano, trinitario, evangélico, debe apoyarlos. Todo aquel que se llame cristiano, protestante, sostiene estas verdades y este es su fundamento. Quisiera aclarar algo antes de iniciar, y es el caso con los atributos de Dios. Sí. Los atributos de Dios hacen parte de las doctrinas fundamentales, pero no las vamos a hablar hoy o no las vamos a desarrollar porque ya tuvimos un programa donde hablamos acerca de los atributos de Dios. Entonces, eso, para que quede muy claro, no vamos a hablar de los atributos de Dios, pero hacen parte de las doctrinas fundamentales del creyente. Amén. Y ya seguido de la doctrina de Dios, vamos a tocar otros puntos doctrinales en el creyente. Y el primer punto, punto doctrinal fundamental en el creyente es
que Dios creó todo lo que existe. Y quiero Amén. que leamos Génesis capítulo 1, versículo 1, una cita bastante conocida. Y ahí la Biblia es clara y mire lo que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando nosotros leemos ese capítulo, nosotros nos podemos dar cuenta de algunas cosas interesantes. Y es que, en primer lugar, fue Dios quien creó el tiempo, fue Dios quien creó la materia o la tierra, obviamente, pero también fue Dios quien creó el espacio. Amén. Si nosotros lo analizamos a detalle, nos vamos a dar cuenta de esta gran verdad. Y quiero que lo volvamos a leer. Mire lo que dice: en el principio, ya ahí está hablando del tiempo, en el principio creó Dios los cielos. Está haciendo referencia, en ese caso muchos teólogos aprueban o dicen que se está haciendo referencia al universo. Y luego dice: y la tierra, que se está haciendo referencia al lugar donde habitamos. Entonces, a veces pareciera que este punto doctrinal es algo obviamente claro y obvio para todo creyente, pero poco a poco, hermano, en estos tiempos se han querido infiltrar doctrinas en donde están buscando hacer como algo mixto entre la teoría de la evolución y la teoría teísta o la teoría creacionista, donde se dice que fue Dios quien creó los cielos y la tierra. Así es. Obviamente nosotros no creemos en la evolución, pero mucho menos en el Big Bang. Así es, pero se ha querido infiltrar esta doctrina y se ha querido hacer una mezcla, un híbrido entre estas dos, a tal punto que se ha llegado a decir de que Dios creó, por así decirlo, la materia, y ella evolucionó y formó lo que hoy existe. Y nosotros no podemos creer eso y poder tenerlo como una doctrina fundamental, porque la Biblia es clara. La Biblia dice que Dios creó todo lo que existe. En ninguna parte la Biblia nos muestra de que fue un proceso evolutivo, no. Incluso la Biblia muestra un periodo de 7 días de forma literal en donde Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, esa es la primera verdad doctrinal. Quiero leer otra cita que está en el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 24. Mira lo que dice: así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Y mire, aquí es algo claro, dice que extiendo solo los cielos, es decir, solo yo los extiendo, que extiendo la tierra por mí mismo. O sea, en otras palabras, no hubo más nadie que lo ayudó. No hubo alguien o alguna evolución que ayudó a lo que ya Dios creó en un inicio. No, todo lo creó el Señor, todo, o sea, Él solo lo creó. Entonces es importante tener claro esta doctrina fundamental y estar apercibido de aquellas ideas filosóficas, incluso pseudocientíficas, materialistas, que quieren mezclar o hacer un híbrido con las verdades doctrinales que ya están establecidas. Kevin, y ahí es que es un tema muy importante, porque es doctrina, la enseñanza. Cada creyente debe tener esto bien claro, debe estar bien cimentado. Este es el cimiento de nuestra vida espiritual. Si nosotros iniciamos la vida cristiana poniendo en duda de que Dios es el creador de todas las cosas, será muy difícil. Por eso es que cuando el creyente ve algún programa de ciencia y de todas esas cosas, pone en duda su fe. Ay, yo creía que... Pero la palabra nos está diciendo que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. No hay aquí, no puede haber aquí otra interpretación. Así es. Materialista, mucho menos física. Fue Dios quien creó todas las cosas. Así es, y importante tener esto en cuenta. Quiero que vayamos a un segundo punto doctrinal, de doctrina fundamental, obviamente, y es el siguiente: Dios siempre ha sido Dios. No hay nadie superior y siempre fue quien es. Vuelvo y repito, Dios siempre ha sido Dios. No hay nadie superior y siempre fue quien es. Quiero leer Salmo capítulo 90, versículo 2.
Salmos capítulo 90, versículo 2, mira lo que dice. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es decir, desde que empezó todo y antes de eso, tú siempre has sido Dios. Tú siempre has estado. Quiero ahora que leamos el libro de Isaías capítulo 40, versículo 28. Mire lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y sus entendimientos no hay quien lo alcance. Hermano, esto es claro, porque entender esta verdad nos ayuda a solucionar esa pregunta que muchas personas se hacen, que se la hace el niño, que se la hace el adolescente, que se la hace el joven, que se la hace el filósofo, el científico, se la hace el cristiano. Todos se la hacen. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Quién creó a Dios? Y yo sé que usted alguna vez se la ha hecho y nos las hemos hecho y hemos dicho, ¿quién creó a Dios? Pero hacer esa pregunta es como yo querer decir, ¿a qué sabe el color blanco? Obviamente el color blanco no tiene sabor. ¿Por qué no tiene sabor? Porque el color blanco no está en la categoría de las cosas que pueden ser probadas y saboreadas. De esa misma forma, Dios, nuestro Señor, no está en la categoría de las cosas que pueden ser creadas. Claro. Dios es eterno, es decir, Dios no tiene inicio y Dios no tiene fin. Cuando yo hago la pregunta de quién creó a Dios, yo estoy tratando de meter a Dios en un ciclo de tiempo donde inició y donde posiblemente va a finalizar. Cuando yo hago esa pregunta, yo estoy metiendo a Dios en el tiempo en el que nosotros como seres humanos nos manejamos, y es en ese tiempo lineal. Es decir, en el colegio siempre nos las han explicado, ese tiempo de forma lineal, donde aquí hay un suceso, más adelante hay otro, más adelante hay otro. Nosotros vemos el tiempo así, pero Dios no ve el tiempo así. Una forma clara de mostrar cómo Dios ve el tiempo es de forma circular, donde el tiempo, viéndolo a través de los ojos de una forma sencilla para que podamos entender, obviamente, Dios lo ve de forma circular, es decir, Dios está en el centro, o más bien Dios está fuera del tiempo. ¿Y eso qué hace? Que Dios viva en un eterno presente. Amén. Para Dios no hay pasado, para Dios no hay futuro. Dios siempre ha vivido en un eterno presente. Él no tiene inicio, por lo tanto, como no tiene inicio, no pudo haber sido creado. Esa pregunta no corresponde o no aplica para nuestro Señor Dios. Y hay que tener claro eso, de que Dios es Dios eterno. Amén. Ese es otro fundamento, base y pilar para el cristiano de hoy en día. Y hablando en contexto, ese pasaje de Isaías capítulo 40, versículo 18, cuando el profeta Isaías pasa a dar este oráculo, lo hace con el fin de que el pueblo de Israel entendiera que el Dios al cual los había sacado de Egipto y le había dado nombre era un Dios diferente a todos esos dioses que se hacían los hombres. Recordemos que el pueblo de Israel siempre estuvo en medio del politeísmo, del enoteísmo y de todas estas prácticas paganas de los pueblos, tanto los egipcios como los cananeos. En fin, el pueblo de Israel estaba rodeado de todo un politeísmo y Dios quería sentar las bases. A través del profeta Isaías les dice: yo soy el Dios verdadero, el único, el que siempre ha existido. No soy Baal, no soy Astarte, no soy Marduk, no soy ninguno de esos, porque el pueblo lastimosamente adoró a estos ídolos. Pero Dios dice: yo soy el Dios eterno. Así es. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar acerca de otra doctrina muy importante en la doctrina fundamental, y es con relación: Jesucristo es Dios. Jesucristo, el Hijo del Dios eterno, es la misma o de la misma naturaleza, sustancia, esencia y atributos que el Padre y que el Espíritu, y por ende
es Dios, es decir, divino. Aquí nosotros obviamente no podemos inferir, aquí no podemos dudar. Nosotros creemos en la coeternidad de Jesucristo, que está a la diestra del Padre, como dice la palabra. Y para darle sustento a esta doctrina, tenemos que ir a la palabra. Voy a referir Juan 1.1. Vamos a leer Juan 1.1. Juan 1.1 dice, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Un pasaje que nos habla claramente y tajantemente, aleluya, de que Cristo es el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero hay otro pasaje en Romanos 9.5. Romanos 9, versículo 5. Lo busco. Romanos capítulo 9, Romanos 9.5 dice, sí. ¿De quiénes son los patriarcas? ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Tito 2.13, otro pasaje que nos habla acerca de la divinidad de Cristo. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amén, déjalo ahí. Entonces podemos ver, Kevin, ¿qué es una doctrina? Una doctrina es aquella que la Biblia enfatiza o habla claramente de esa doctrina. Por ejemplo, estamos hablando acerca de la divinidad de Cristo. Y la Biblia, la doctrina bíblica, nos da evidencia clara de esa divinidad. Y yo no sé, Kevin, cómo hay personas, hay ideas, hay ideologías, hay conceptos en que no quieren ver la divinidad de Cristo. Esto es algo tremendo. Estas son las consecuencias de nosotros no conocer, hermano Kevin, la doctrina. ¿Por qué es fundamental nosotros tener una base doctrinal acerca de esto, de que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Por qué es necesario leer en varios pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo? Porque así también es nuestra vida práctica, Kevin. La Biblia nos dice que nosotros debemos ser santos. Eso hace parte de la doctrina. Pero si yo no leo cuáles son esos pasajes, cuál es esa estructura doctrinal que me dice que yo debo ser santo, no la leo, no la conozco, vamos a estar a la merced de nuestra vida pecaminosa. Por eso es muy importante conocer la doctrina como tal. Aquí nos está hablando acerca de la divinidad del Hijo de Dios. Cristo es Dios. Yo creo que ningún cristiano, ningún creyente, ningún estudiante pone en duda la divinidad de Cristo. Así es. La pone en duda, yo no creo. Pero lastimosamente, Kevin, no queremos ahondar en estos temas. ¿Por qué es importante decir que Jesucristo es Dios? ¿Por qué es importante? Nos da una paz y una tranquilidad de saber que Cristo, a pesar de que estuvo en esta tierra limitado en un cuerpo humano, Él era Dios. Y así pudo experimentar tanto la vida humana, cuáles son nuestras necesidades. ¿Sabe por qué Dios se encarnó? Para conocer también cuáles son nuestras debilidades, para saber que nos desesperamos, para saber que nosotros sufrimos. Cristo Jesús lloró. ¿Por qué? Porque Él conocía, experimentó lo que nosotros experimentamos. Pero Él les dice, confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y esto nos lleva de satisfacción del saber de que ese Cristo es el Hijo de Dios y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Amén. Así es. Ahora vamos a hablar acerca del nacimiento virginal de Jesucristo. Otro punto de la doctrina fundamental del cristianismo. Oído, nacimiento virginal. Cuando nos referimos al nacimiento virginal, es que recordemos que María, cuando concibió del Espíritu Santo, era una virgen. Eso se le conoce como el nacimiento virginal de Cristo.
el nacimiento virginal de Jesucristo. Jesucristo nació de una mujer virgen por obra y poder del Espíritu Santo. Aquí no debe haber ninguna duda. Ahora, con esto no queremos destacar y decir que la Virgen María tuvo por tener al Hijo de Dios ahí en su vientre, no queremos decir de que ella fue divina. No. Ni que ella era inmaculada. No, Dios escogió a María, una sierva, una mujer de carne y hueso, como tú y como yo, sujeta a pasiones, pero fue el vaso que Dios utilizó para que la redención, aleluya, naciera. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, ¿qué podemos hablar acerca de este hecho milagroso? Porque es algo que ningún científico ni ninguna mente humana puede explicar, el nacimiento virginal de Cristo. Isaías capítulo 7, hermano Kevin, versículo 14. Dice, Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí tenemos en el Antiguo Testamento el preanuncio de que el Hijo de Dios iba a estar en el vientre de una mujer. Lucas 1:35, que viene a ser el cumplimiento de esta profecía. Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, nuestra doctrina, hermano Kevin, está conformada, está estructuralizada por eventos sobrenaturales. Eso es una de las cosas importantes de nuestra doctrina fundamental. Si nosotros no creemos en lo sobrenatural, ya estamos equivocados y ya estamos errados. Y el cristianismo se fundamenta en actos sobrenaturales, y de ahí no podemos quitar la mirada. Yo no puedo sacar ahora una teoría de que no, fue que María que tuvo que... No. Fue un milagro lo del nacimiento virginal. Y esto lo creemos nosotros y lo tenemos claro por doctrina. Y no puedo yo ni quitarle ni añadirle a la doctrina fundamental, Kevin. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Yo no puedo fomentar, no puedo utilizar un razonamiento e interpretar a mi gusto, a mi modo, para reinterpretar la doctrina, que es lo que ocurre. Y ya la doctrina, como lo dijimos al principio, no puede ser reinterpretada, ella es invariable en el tiempo. Esto lo creyó los apóstoles, lo creyeron los padres de la iglesia, lo creyeron los apologistas, y la iglesia de hoy también cree que Cristo nació de una mujer virgen. Gloria a Dios. Así es. Bueno, ya para terminar con esta sesión y pasar a una pausa musical, voy a dar un quinto fundamento doctrinal del cristiano, y es el siguiente: el Logos de Dios se convirtió en el ser humano que conocemos como Jesucristo. Esto sería conocido como la encarnación del Logo de Dios. Quiero aclarar algo, y es que la palabra Logos, su significado en el griego original, a lo que hace referencia es al conocimiento revelado, o al conocimiento, a un conocimiento ya asimilado o ya entendido. Eso hace referencia cuando habla de que Cristo es el Logos revelado. Se está haciendo referencia a que Cristo es la palabra de Dios, literalmente descendida a nosotros para poder ser comprendida, y por medio de Cristo poder entender el carácter de Dios. Amén. Por eso se dice que es el Logos revelado, porque por medio de él ya revelado podemos entender que la palabra o el carácter de nuestro Dios. Y para eso ahí hay que añadir algo, hermano, que Juan es el único evangelista que utiliza esta palabra de logos. ¿Por qué? Recordemos que el evangelio de Juan fue dirigido a los griegos. El evangelio según Juan, principalmente su evangelio va dirigido a los griegos, y para los griegos el logos es el conocimiento revelado. Recordemos que había todo un mundo gnóstico que hacía de Dios una materia, una cosa toda rara, pero Juan viene a decir
y a establecer de que el Hijo de Dios, el Logos, se hizo carne. Y eso era algo muy maravilloso. Así es, y bueno, ahora quiero pasar a leer unas citas para sustentar este principio fundamental de la doctrina fundamental para el cristiano. Y quiero leer Filipenses capítulo 2, versículos desde el 5 al 8, y mire lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Gloria el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, ¿qué es lo que esto nos quiere decir? Que Cristo voluntariamente adoptó un cuerpo humano. Y hay que aclarar algo, el hecho de que Cristo haya adoptado un cuerpo humano de forma voluntaria no quiere decir que dejó de ser Dios. Lo que Filipenses nos enseña es que Cristo tomó un cuerpo humano y lo que Él hizo es que se limitó, Él de su propia voluntad, se limitó de su gloria y de su poder. Pero no quiere decir de que dejó de ser Dios, no. Lo único que Él hizo fue limitarse, pero Él seguía siendo Dios. Amén. ¿Y por qué tomó forma de hombre? ¿Por qué se limitó al tiempo? ¿Por qué se limitó a muchas necesidades? ¿Por qué? Porque quería enseñarnos el carácter de Dios, porque quería enseñarnos o darnos un ejemplo de cómo vivir en esta tierra. Eso es lo que Filipenses nos quiere enseñar. Y otra cita que sustenta esta gran verdad está en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, que dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí cuando dice y aquel verbo fue hecho carne, ahí la palabra carne, recuerde que la palabra carne puede tener varios significados, pero en este contexto no está haciendo referencia de que fue hecho pecado. Aquí en este contexto lo que está haciendo referencia a que fue hecho hombre. Aquí la palabra carne significa que fue hecho hombre. Pero ¿por qué fue hecho hombre? Mire lo que sigue diciendo. Y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué se hizo hombre? Para mostrar su gracia y para mostrar su verdad. Como le dije antes, para mostrarnos cómo vivir y para mostrarnos el carácter de Dios. Así es. Antes de continuar con este tema, consta decir, hermano Kevin, que para nosotros poder tener una fluidez y conocer a fondo la doctrina, necesitamos leer mucho la palabra de Dios. Necesitamos leer, necesitamos tener complementos, necesitamos tener libros, amén, autores que hablen, enfaticen, sea de la cristología, sea de la neumatología, sea de todos los temas doctrinales de la palabra de Dios. Porque si hay algo que ha escaseado hoy, hermano Kevin, en los púlpitos de las iglesias, hablando en términos generales, son las prédicas expositivas de la doctrina. Y por causa de esto, la mente o el hombre, el creyente, ha venido, pues ha reemplazado todo el cuerpo doctrinal de la palabra por otras cosas que quizás de pronto no son malas, pero lo principal, lo primordial, creo, Kevin, que lo que nos sostiene a nosotros como creyentes es la predicación acerca de la doctrina. Nunca podemos perder el norte. Tenemos que tener en claro que Cristo es el Hijo de Dios y de ahí depende todo de nuestra vida espiritual. Vamos a continuar, Kevin, otro punto de la doctrina fundamental. Así es, otro punto doctrinal o otro punto fundamental de nuestra doctrina es que Jesucristo tuvo dos naturalezas, una divina y una humana. Y aquí a veces se vuelve una controversia en algo que ya está bastante explícito en la palabra del Señor. Y algunos dicen que Dios vino como hombre solamente y otros dicen que Dios vino como Dios solamente. Y realmente lo que la Biblia nos muestra es que Dios, estando aquí en la tierra, fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Y yo quiero aclararle algo: si Dios hubiese solamente venido
y siendo 100% Dios, por concepto Dios es eterno. Y si Cristo hubiese venido como 100% Dios, entonces Cristo nunca hubiese muerto. Y si Cristo nunca hubiese muerto por nuestro pecado, entonces nosotros no hemos sido limpios por nuestro pecado. Entonces mire ahí donde está la gravedad, claro, al creer sí, que solamente Cristo vino siendo 100% Dios. Y es que ahí detrás de esa falsa doctrina estamos automáticamente creyendo que negando. Cristo vino en espíritu. Claro. Y si Cristo vino en espíritu, entonces nunca murió. Entonces por eso no podemos decir que Cristo vino solamente en espíritu o vino solamente siendo Dios. También la Biblia dice de que Cristo vino siendo 100% hombre. Sé que este es un punto bastante complejo. A veces nuestra mente choca al tratar de entender cómo así que Cristo fue 100% Dios y al mismo tiempo 100% hombre. Son dos verdades que a veces no se pueden unir, pero que bíblicamente eso es lo que expresa la palabra de Dios. Tampoco podemos decir de que Cristo fue solamente 100% hombre, porque si decimos que Cristo fue 100% hombre, entonces ¿qué estamos diciendo ahí en eso? Que entonces también Cristo fue pecador, y no podemos decir eso. O sea, Cristo, en él no hubo pecado, entonces no podemos decir que fue 100% hombre, pero sí, no podemos decir solamente, que fue 100% hombre. ¿Por qué? Porque entonces estamos haciendo o dando a creer de que en Cristo hubo pecado, y la Biblia no nos muestra eso. Quiero, pues obviamente, como hemos venido haciendo, mostrar un soporte bíblico, claro, de forma rápida. Colosenses 2:9, mire lo que dice: porque en él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y aquí esto significa que toda la totalidad de Dios estaba en el cuerpo humano de Jesucristo. Amén, amén. O sea, toda la totalidad de Dios estaba en su cuerpo humano en ese momento. Y en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, mire lo que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces mire cómo en Colosenses se resalta de que fue Dios, pero también vemos en Timoteo de que se resalta que fue hombre. Entonces Cristo fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Esto en teología se le conoce como la unión hipostática. Amén. 100% hombre y 100% Dios. Debemos de creer, esta es una de las doctrinas fundamentales que incluso tiene mucha afectación y han salido muchas falsas herejías en estos tiempos. Es que, Kevin, para añadir algo acerca del término como tal, que quizás de pronto los oyentes, los que nos están viendo, nunca han escuchado este término teológico de la unión hipostática de Cristo, surge precisamente por las controversias heréticas del siglo III, en donde muchas herejías o muchos pensadores de la época querían querían quitarle la divinidad a Cristo, otros le quitaban la naturaleza humana de Cristo, pero la iglesia en su consenso, en sus uniones, concilios, gracias es la palabra, en sus concilios estudiaron la palabra de Dios. Hipostasis quiere decir naturaleza, y Cristo tiene dos naturalezas, tanto la humana como la divina. Bendito sea el nombre del Señor. Claro, en ese punto es doctrina fundamental. Otro punto, hermano Kevin, rápidamente: Jesucristo tiene dos voluntades. Juan 5:30. Juan 5:30, mire lo que dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aquí tenemos entonces que Cristo no actuaba de acuerdo a su voluntad humana en la tierra. Así Él actuaba de acuerdo a la voluntad divina. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si Cristo hubiese actuado bajo la voluntad humana, los eliminara a todos. Pero Dios, Cristo, aleluya, actuó de acuerdo a la voluntad del Padre. Juan 6:38, Kevin. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Aquí tenemos entonces, también hay otro pasaje que dice, rápidamente dice de que, Señor, que se haga, no lo pase de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces ponemos
podemos ver que a pesar de que Cristo tenía una voluntad humana, Él siempre predominó y prevaleció la voluntad de Dios aquí en la tierra. Vamos a mirar otro aspecto o otro punto fundamental de la doctrina. Jesucristo no tuvo pecado. Primera de Pedro, Kevin, capítulo 2, versículo 22. Dice así: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Bueno, aquí hay algo, obviamente no vamos a ahondar porque el tiempo ha transcurrido, pero muchas veces cuando nosotros decimos que Cristo tuvo una naturaleza humana, nosotros queremos darle la calificación o cualificación de nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Oído, a pesar de que Cristo tenía un cuerpo humano, no obstante, esto no quiere decir de que Cristo tuvo también un cuerpo pecaminoso. No podemos decir eso, Kevin. ¿Por qué? Sería una herejía. No lo podemos decir. Sí tuvo un cuerpo humano, pero sin pecado. Era limpio, no había pecado, ni de actuar físico, ni de mente. Cristo no tuvo pensamientos iracundos como nosotros. Cristo no tuvo sueños, esos sueños que muchas veces no queremos ni acordarnos. Cristo no los tuvo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él era santo, sin tacha, era sin pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Así es. Y otra doctrina fundamental es que, quiero que la leamos, y otra doctrina fundamental es que Jesucristo es el único camino a Dios el Padre. Redención. Y esta es muy importante. Amén. Porque estamos en una época donde se dice que todos los caminos nos llevan a Dios. Y a veces se usa un ejemplo de una montaña en donde la persona, para poder subir a la montaña, puede subir por cualquier lugar que esté alrededor de la montaña. Entonces usan ese ejemplo para decir, miren, así como en la montaña cualquier persona puede subir al pico desde cualquier lugar que esté debajo en su falda, de esa misma forma todas las religiones nos llevan a Dios. Y bíblicamente, hermanos, nosotros no podemos apoyar esta doctrina que a la luz de la Biblia es herética. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. Y Juan 14:6, quiero leer para ustedes Juan 14:6, mire lo que dice. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si yo quiero usar el ejemplo de la montaña, realmente a la luz de la Biblia no es el hombre capaz de subir a la montaña, sino que fue Cristo quien bajó, quien se hizo hombre y creó el camino por donde por su mano, con su mano nos sostiene y nos sube hacia el Padre. Amén. Es decir, no es el hombre quien puede subir a la montaña, sino que es el mismo Cristo que desciende de la montaña y toma a sus escogidos, a su iglesia, y los sube al Padre. Así que es importante tener claro esta verdad fundamental para nuestra vida como Amén. Creyentes. Otro punto doctrinal fundamental es que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Bueno, esto es algo pues bastante claro. Claro para nosotros como creyentes, así es, claro. Y Hechos 5:3, vamos a leer qué dice Hechos 5:3. Gloria a Dios. Mire lo que dice Hechos 5, capítulo 5, versículo de 3 al 4, dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y mire lo que dice al final, y con esto nos quedamos: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y ahí se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Entonces vemos cómo la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo realmente es Dios y no es una fuerza activa como lastimosamente algunas falsas religiones o unas falsas ideologías lo quieren mostrar. A la luz de la Biblia, el Espíritu Santo es Dios. Y así como Cristo se somete al Padre por voluntad propia, así también el Espíritu Santo se somete al Hijo por voluntad propia.
pero eso no quiere decir de que no sea Dios o que sea menos. Realmente es Dios también. Amén. Kevin, mira, una de las cosas, ya estamos terminando, ¿a qué se le denomina o a qué nosotros denominamos como herejía? Una herejía es todo aquello que quizás quiere desvirtuar cualquier punto de la doctrina fundamental de Dios en cuanto sea a la Trinidad. Así es. Amén. En el primer siglo, segundo siglo y tercer siglo, cuando surgieron muchas herejías, había un punto queriéndole quitar, queriendo desvirtuar al Hijo de Dios, queriendo desvirtuar al Espíritu Santo, queriendo desvirtuar al Padre. Entonces a eso se le constituye como una herejía. Y hoy actualmente también, Kevin, muchas veces cuando nosotros quitamos el valor fundamental de las tres personas de la Trinidad, estamos cayendo en una herejía, una práctica. Muchas veces cometemos prácticas heréticas sin saber. ¿Por qué? Porque no conocemos la doctrina. Y una de las cosas que se ha perdido es que en la iglesia generalmente no se predica, no se enseña doctrina. Y es lo que nosotros debemos hacer: enseñar, enfatizar. Lo demás vendrá, pero principalmente yo debo conocer las doctrinas. Miren, las iglesias históricas, cuando me refiero a las iglesias históricas, las iglesias bautistas, las iglesias metodistas, presbiteriana, ellos tienen un manual, a eso se le llama su confesión de fe, y en su confesión de fe tienen un manual doctrinal en donde ellos ahí resumen, obviamente de la Biblia, sus puntos doctrinales, y esos puntos doctrinales son los que los definen a ellos como creyentes, qué es lo que ellos creen. Pero lastimosamente hay iglesias que no tienen nada de esto. Por eso que cualquier cosa que digan dicho predicador en internet se acepta. Ay, sí, a todo se le dice amén. ¿Por qué? Porque no tenemos un conocimiento de la doctrina. Y esto es muy importante, estudiante del instituto. ¿Qué queremos sembrarte? Que conozcas doctrina. ¿Y cómo se conoce la doctrina? Frente al televisor, viendo YouTube, viendo Facebook. No, leyendo la palabra de Dios. Para nosotros poder estar aquí tenemos que leer la palabra. No podemos ser unos cristianos empíricos en cuanto a doctrina, Kevin. Así es, así es. Es imposible. Tenemos que ser unos cristianos prácticos, leyendo. Queremos terminar, ya hablaste acerca del Espíritu Santo, que no es una fuerza activa. Correcto. Lo referiste. Por último tenemos la Biblia es inspirada por Dios. Es un tema importantísimo, porque la Biblia no es un libro de información, sino de ¿qué, Kevin? Transformación. Oído, la Biblia no es un libro de información ni de historia del pasado. La Biblia no es para que Dios te revele cuál va a ser el novio. No, querido hermano. La Biblia es para que tú puedas conocer cuál es la salvación, en qué se fundamenta la salvación. Tenemos un pasaje en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, Kevin. Dice 2 Timoteo 3, 16, bastante conocido. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces la pregunta es, ¿en qué nos estamos cuál es el manual para nosotros corregirnos? ¿Cuál es el manual que estamos utilizando? ¿Cuál es la herramienta que nosotros estamos utilizando para redarguirnos? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es la palabra de Dios. No es otra cosa. Cuando yo parto de ahí, de que la Biblia me enseña y dice que ella es inspirada por Dios, y si yo soy una persona que he sido regenerada y entiendo que la doctrina de mi vida espiritual se encuentra concentrada en la palabra de Dios, yo tengo que leer esta escritura y no puedo perder el tiempo. Hoy vivimos en un tiempo, hermano Kevin, que se pierde el tiempo. Hoy somos unos holgazanes en las redes sociales. Lastimosamente ya no hay joven. Antes de los jóvenes, pero ya con este tema de las redes sociales, Kevin, hasta los más viejos. Pero nuevamente, ¿qué queremos nosotros retomar? Hay que reformarnos. ¿Y en qué tenemos que nosotros reformarnos?
en la doctrina nuevamente, conocerla. Ay, de pronto usted dirá, se preguntará, ya voy a terminar, ay, es que eso es tedioso. Ay, es que doctrina, otra vez, no, hombre, ya eso lo estudiamos nosotros. No, ya eso lo dimos. Eso es como, por decirlo así, la catequesis, lo primero. No. La doctrina es lo más importante del creyente. Conocer. Pablo le dijo a los filipenses, para mí no me es molesto escribirle las mismas cosas. ¿Qué cosa? Doctrina. Así que, amados hermanos, hermano Kevin, ¿tiene algo para añadir? Así es, solo añadirles lo valioso que es estudiar la palabra del Señor. Amén. Es cierto que no debemos estudiar la palabra solamente o con el único propósito de saber más o de conocer más de manera intelectual. El propósito principal al estudiar la Biblia es conocer más, pero al Señor. Amén. Y de ese mismo modo, eso nos debe llevar a poder obedecerle de una mejor forma al Señor. Ese es el propósito del estudio de la palabra del Señor, es que podamos conocer su palabra, podamos conocer al Señor y poder obedecerle. Quiero terminar leyendo 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21 y miren lo que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, amén, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y algo que usted decía, y era de que a veces queremos hacer las cosas sin tener en cuenta la doctrina bíblica, lo que amén, dice la palabra, y queremos aconsejar, pero sin la Biblia. Queremos aconsejar es por medio de nuestra experiencia, y a veces quizás podemos acertar y dar, incluso hablando con nuestra experiencia, podemos acertar y dar un concepto bíblico, y gloria a Dios y misericordia de Dios que nos permitió hacerlo bien. Pero en ocasiones podemos dar un concepto o un consejo por medio de nuestra experiencia y no ser bíblico. Y lo que no nos estamos dando cuenta es que podemos hacer un gran daño a esa persona, pero también un gran daño a nosotros. Por eso, hermano, es importante que podamos estudiar la doctrina bíblica de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Amén. Para terminar, vamos a hacer una oración, hermano Kevin, para que sea el Señor, aleluya, esta palabra y esta enseñanza que hemos dado pueda producir fruto. ¿Cuál es el fruto? Usted lea la palabra y comience a conocer doctrina.